tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en miércoles 15 de marzo, con el gusto y el placer de saludarlo y de recibirlo en este programa, y además pues de invitarle a darle like a las redes sociales de Cabecera. Recuerde que ahí en Telegram usted se puede suscribir y podrá recibir toda la información que se genera momento a momento, minuto a minuto, y así estará usted plenamente informado en todo lo que acontece a nivel internacional, nacional y local. Así es de que, pues, suscríbase, es gratis. Además, nada más baje la aplicación de Telegram y búsquenos Cabecera MX y ahí encontrará, pues, nuestro portal, nuestra parte. De ahí estará con mucho gusto para atenderle y servirle. Y bueno, pues vamos a saludar en este día a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Muy bien, Alberto, Héctor, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos, ya mitad de mes. Este año se está yendo muy rápido. Sí, ¿verdad? Rapidísimo va que vuela este año y qué bárbaro. Ya estamos a mitad de mes del tercer mes, del tercer mes del año. Bueno, pues vamos a seguir aquí en Cabecera, por eso se nos van tan rápido las semanas. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Pues muy bien, contento de estar con ustedes y con nuestro público. Excelente, bienvenidos. Pues bueno, vamos a dar inicio a la información que tenemos preparada, al análisis de la noticia, como decimos ahí en la publicidad de las redes sociales. Bueno, este tema de Edmundo Jacobo, que pues fue reinstalado, un revés para la 4T, para las pretensiones del presidente de Andrés Manuel López Obrador con respecto al plan B, que era la destitución del secretario del INE. Y pues resulta que hay ya un veredicto en el sentido de que se reinstale al secretario del INE, Edmundo Jacobo. Surya, importante esta decisión, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, pues fue muy significativo el lunes, cuando de nueva cuenta le dan en el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, le dan nuevamente posesión de su cargo como secretario ejecutivo a Edmundo Jacobo Molina, quien es una persona destacada, un experto en materia electoral que pues, se ha manejado de manera profesional en su trabajo desde que está en el INE. Es cierto, ya, o sea, esta es la segunda vez que ocupa el cargo de secretario ejecutivo, y la reforma a las normas electorales, el llamado Plan B del presidente, especificaba en un artículo transitorio que ni siquiera cuando entrara en vigor, en el momento en el que se publicara la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el secretario ejecutivo del INE tenía que abandonar su cargo. Una ley privativa que está prohibida en nuestra Constitución porque claramente llevaba nombre y apellido. O sea, no tenía ningún tipo de justificación. Y ante eso, porque viola la Constitución, pues él decidió demandar en amparo para que se le restituyera en el puesto. Y la suspensión provisional le fue negada en un inicio en un juzgado de distrito. Se fue a la queja, un tribunal colegiado la semana pasada le dio la razón y le enmendó la plana a la jueza, que inmediatamente después ya tenía que realizar la audiencia incidental para ver si se le otorgaba la suspensión definitiva de ese decreto o del artículo transitorio del decreto del Plan B. Y la jueza realmente, Blanca Lobo, podía, porque en plenitud de jurisdicción y considerando la independencia de todos los juzgadores federales, pues ella bien podía haber ratificado su criterio inicial y haberle negado la suspensión definitiva en el amparo. Sin embargo, de manera muy acertada, la togada lo que hizo fue retomar los argumentos del tribunal colegiado que le había concedido la suspensión provisional y
le otorga la definitiva a el funcionario y con eso, pues, se tenía que restituir en su cargo. La verdad es de que está bien que de manera preliminar, porque no hay que olvidar que la suspensión, aunque se llame definitiva en el amparo, es una medida cautelar que mantiene la materia del juicio hasta que éste concluya y se dicte una sentencia. Pero en términos generales, independientemente del efecto jurídico, pues es una derrota, ¿no? La primer derrota significativa del Plan B de López Obrador y que van a seguir otras, ¿no? Se está esperando que haya una suspensión en general de toda la legislación. Hay una primera parte que se refiere a la Ley de Comunicación Social, que ya está suspendida exclusivamente para Coahuila y el Estado de México, porque ahí van a llevarse a cabo elecciones en este año y por eso no se va a poder aplicar. Pero de cualquier forma, se está a la expectativa de que todos los demás recursos que se promuevan, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales ante la Suprema Corte, también sea suspendido en general. Esto beneficia exclusivamente a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, pero también no hay que olvidar de que son cientos los trabajadores de la autoridad electoral que también promovieron amparo para no verse afectados con esta reforma. De entrada, la más significativa, pues, o sea, que la sentencia, aunque sea de medida cautelar en la suspensión, más significativa es la del secretario ejecutivo del INE, que al final de cuentas, pues no le gustó al gobierno, no le gustó al presidente. Y pues bueno, al final yo creo que debemos de valorar que sea precisamente el Poder Judicial el que le esté dando la razón a estos funcionarios que lo han venido diciendo como nosotros desde el principio. Ese plan B es inconstitucional y la Corte deberá invalidarlo. Así es. Edmundo Jacobo, un hombre de mucho conocimiento en el área electoral, como ya lo decías, además clave en el INE, ¿no, Héctor? Por supuesto, ser el secretario general no es cualquier cosa y por eso se ocupa una gente como él y con sus conocimientos y práctica ya en el instituto. Lo que debemos decir en complemento a lo que ya todo este tiempo nos explicó Surya, es que se restableció un aspecto constitucional en el INE porque hay que recordar que es un instituto autónomo que goza de autonomía constitucional. Entonces no podían los diputados en ese ejercicio tan perverso que hicieron al señalar en el 17 transitorio de su reforma. Nomás le faltó ponerle el nombre del secretario, como lo dijo. Y muy bien, Ciro Murayama, yo creo que fue una de las mejores intervenciones ayer en el Consejo General, donde en forma muy comedida, muy decente, muy tranquila, explicó no nada más el aspecto constitucional de esta situación, donde nada más afortunadamente duró 10 días sin restablecerse el órgano constitucional, porque exactamente 10 días antes habían celebrado la sesión del Consejo para nombrar un secretario interino en cumplimiento a ese 17 de transitorio de la reforma. Y 10 días después, pues afortunadamente, gracias a una suspensión definitiva de una juez valiente, que luego se van a comer vivo en la presidencia de la República, porque a veces que cualquier resolución que sacan ahorita el Poder Judicial Federal no le gusta al presidente y al día siguiente hasta la UIF está investigando a ese juez. Una forma de ejercer presión sobre los juzgadores que da risa porque ni siquiera proceden los juicios constitucionales contra un juzgador, menos una situación de estas, y pues que creen que el INE les dio lana para sacar una suspensión provisional, para que el INE los investigue y demás. Da mucha risa y la verdad fue muy penosa la participación de los dos representantes de Morena. De plano, Ciro les tuvo hasta que corregir
las cuentas, porque ni siquiera los años les daban. Ya estaban diciendo que este secretario tenía más años que el tiempo que tiene el INE, y lo mismo para atacar al presidente del instituto. Pero por otro lado, creo que debe ser más técnica, más profesional la participación de los partidos políticos en el órgano máximo del instituto. Y la verdad, el representante de Morena deja mucho que desear, porque se dedica a insultar. No hizo otra cosa más que insultar a los consejeros, insultar a los representantes de los partidos, dar su argumento de que era una victoria pírrica. Pues yo no le veo nada de pírrico, porque al final de cuentas, también como les dijo Ciro Murayama, esto les da confianza al resto de trabajadores del INE para saber que van a ganar también sus juicios laborales, porque es una aberración lo que se está haciendo, y hicieron una confesión expresa de que nada más querían dejar el cascarón del INE. Y pues esto es muy grave, ¿verdad? Entonces, realmente, pues la reversa también es cambio, y es lo que vemos con el presidente de la República, que dentro de su aspecto, de su transformación del país, pues muchas cosas las va echando para atrás, pero en forma negativa. Entonces, creo que vamos bien con el INE, coincido con Suria, esperemos una suspensión ya de la Corte, y yo creo que está a horas de salir, suspendiendo toda la aplicación o la gran parte del paquete de reforma electoral, como le llamo yo el plan B, pero B chica, porque es plan de venganza. Porque dentro de los odios tan grandes que tiene el presidente toda su vida, en ese rencor tan grande en el que vive, tenemos precisamente el pleito con Calderón y contra el INE, porque dice que le robó la elección pasada, antepasada. Y pues el presidente nada más se levanta y se desocupa después de la mañanera, entonces se pasa todo el día rumiando en contra de estos dos. Viendo, planeando qué va a decir al siguiente día, Así ¿no? es, ¿te acuerdas de Preparando. Gárgamelo? ¿Cómo se llama aquel que se pasaba el tiempo? Así es, pues este es un tema muy interesante que no hay que perder de vista, este plan B, que bueno, pues ya ahora toca a la Corte tomar las acciones correspondientes, y bueno, lo más seguro es que vaya a darle palo y para atrás, como dices, Héctor, va a ser, ojalá y sea así, este plan B que pues a todos en donde estemos nos Y afecta. porque es inconstitucional. Totalmente, sí, claro. Por eso. O Nada sea, más no por es, eso, o sea, nada o más por sea, eso. eso no. No, la verdad es de que el tema, López Obrador y Morena lo han querido llevar a un asunto de que es que están en contra del oficialismo. No, o sea, estamos a favor de la Constitución. Sí, los Claro, que están en contra del orden constitucional son ellos, lamentablemente. sí. Hay que pedirle a nuestro público que esté al pendiente de las redes sociales de cabecera, porque vamos a estar muy puntuales en cuanto haya cualquier información de la Corte en relación al plan B, inmediatamente la vamos a subir en cabecera. Ahí estaremos publicándola, ¿cierto, Héctor? Así esté pendiente, como lo dice Héctor, lo invitamos a que siga las redes sociales de cabecera. Y bueno, pues vamos a este tema también que no es nada cómodo tampoco para el presidente, este desfalco millonario en Segalmex, millonarísimo porque estamos hablando más de 12,000 millones 15,000. 15,000 millones no de pesos, ¿verdad? 15,000 millones de pesos, sí. De pesos, válgame Dios, cuánto dinero y ese desfalco tremendo. Ya 9 implicados están detenidos y bueno, por ahí resulta que hay un asesor de Gertz Manero, quien pues resulta que fue director de esta empresa de Segalmex, Surya. Sí, Segalmex, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, una entidad creada por el actual administración. Se creó con la fusión de Diconsa y Liconsa. Y Ignacio Valle era su director. Ignacio Valle fue también director de CONASUPO en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y obviamente las cuentas en CONASUPO
tampoco salieron bien, ¿no? O sea que sus antecedentes tienen. A él no se le ha sancionado, a él no se le está señalando como implicado en este desfalco de 15,816 millones de pesos. Solo para que dimensionemos, son 3 estafas maestras de Peña Nieto. O sea, ese famoso reportaje de Nayeli Rodlán y de otros periodistas de Animal Político, en el que se señalaba que cómo diversas universidades y dependencias, secretarías de Estado en la administración de Peña Nieto habían desviado recursos públicos. La estafa maestra sumaba un poquito más de 5,000 millones de pesos. En esta ocasión, pues multipliquémoslo por 3, porque son 15,816 millones de pesos. Y el presidente parece que no se da cuenta de lo que pasó ahí. El tema es de que, según la Fiscalía General de la República, son 22 personas las que pudieran estar involucradas o serían las presuntas responsables del desvío de recursos públicos. De esos 22 ya se detuvieron entre el fin de semana y lo que va de la semana a 9 personas que, bueno, pues tendrán que enfrentar a la justicia porque pues no cuadran las cuentas. Pagos de mercancías, por ejemplo, que no tienen ningún soporte documental, erogaciones presupuestarias sin acreditar, liquidación de servicios de contratos que en realidad no se llevaron a cabo, compras a empresas que no existen, porque esa es otra también, o sea, se ha utilizado en esta trama de corrupción, se han utilizado a empresas fantasma para comprarles productos alimentarios. Y lo peor de todo es la simulación. Se supone que Segalmex fue una entidad creada, una dependencia creada por el gobierno de López Obrador para apoyar a la alimentación de los mexicanos más pobres, sobre todo de zonas rurales y población indígena. Es decir, los más desprotegidos de este país. Como intención no era mala. Sin embargo, o sea, ¿cómo es posible que que se lucre de esa manera y se desvíen recursos cuando se trata de apoyar a las personas que más necesitan en este país? Eso yo creo que es oprobioso. Y el hecho de que el presidente considere que no estaba enterado del desfalco y que siga apoyando a su amigo Ignacio Valle, que, o sea, que fue durante su administración de 2019 a 2022 cuando se llevó a cabo este desfalco, la verdad es de que pues nos habla del talante autoritario, deshonesto y mentiroso del presidente. Entonces, realmente debería, o sea, esto debería no debería de ser una nota por ahí, deberían de ser las 8 columnas de todos los medios de comunicación. Son 3 estafas maestras con dinero público que se suponía iba a destinarse a los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Lamentable que se creen este tipo de instituciones con fines de corrupción, porque no hay otra forma de señalarlo, ¿no? Se hagan para fines de lucrar como ya lo dices, con el hambre, pero también para pues engordar los bolsillos de ciertos funcionarios. Héctor. Bueno, independientemente de la cifra estratosférica que nos maneja del quebranto a la empresa a Segalmex, en realidad la fiscalía nada más está ejerciendo acción penal por desfalco de 142 millones. Y de esos 142 millones, tras los que van, la mitad son funcionarios prácticamente, digo, de esos 22 órdenes de aprehensión que giraron, donde dicen, bueno, les están echando hasta no haber ido a misa los domingos, porque los acusan de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, etcétera, etcétera. Yo creo que al rato les van a cargar evasión fiscal y demás.
De esos 12 son funcionarios públicos. Otros son gentes de empresas que vendieron productos a Segalmex que nunca entregaron, Ujú. principalmente azúcar. Y los menores son gentes, creo que son 4 o 5 a los que les entregaron los recursos, productos del peculado, pero nada más de estos 142 millones. Yo quisiera saber cuándo van a ejercer la acción penal por el resto de esta pequeña cantidad. Y digo, es todo el dinero del mundo, 142 millones, pero a lo que realmente fue el desfalco, pues estamos hablando de una cantidad muy grande. Y por el otro lado, pues no vemos que ejerzan acción penal contra Ignacio Valle, que era el director general de Segalmex. Y tienen una lógica muy curiosa, mis amigos chairos, fíjense bien. Dicen que Calderón forzosamente estaba enterado de lo que hacía Genaro García Luna, que era imposible que no se enterara. Y ahora esculpan al señor Ignacio Valle porque dicen, no, es que él no sabía, por eso él es un santo, él Y era nada López más, Obrador tampoco, ¿eh? él es el director, pero no se enteró. Bueno, pues entonces apliquen el mismo criterio, sean congruentes, porque qué casualidad que en el otro caso sí debía saberlo y en este caso no debía saberlo. Entonces, pues seamos congruentes, seamos honestos y que se vayan a la cárcel todos mejor. Pues sí, pero la congruencia es lo que menos tiene este gobierno. Es un gobierno pues que no defiende a los suyos y sí ataca a los contrarios, ¿no? Entonces pues, no creo que haya un ápice de Aunque se trate de los congruencia. mismos hechos, ¿eh? Claro, Con hechos claro, Sí, pero es donde ves el manto protector es correcto. de Del la presidencia de aparato, la República, ¿verdad? claro. Y lo curioso es que esto mismo no pasa, digo, pasa con este Ovalle, lo vemos con la ministra Copy-Paste, lo vemos con muchos gentes que han cometido delitos y que los protege la presidencia de la República. Y al caso que me voy a referir es alarmante. En este país está prohibida la intercepción de llamadas. Es un delito federal. Sin embargo, la gobernadora está muy guapa de por allá del sureste, que como decían los clásicos, ni su nombre quiero recordar, ya se referirán, luego entenderán cuál es la más guapa del sureste de la República. Cada semana en su programa saca conversaciones grabadas de telefonía interceptada y nadie le hace nada porque la señora está protegida por el presidente. Y ahora el presidente tutela la grabación de llamadas a través de espionaje diciendo que son labores de investigación, De no es inteligencia. espionaje. Oye, espérame, pero hay una legislación en México que prohíbe eso y que nada más puedes interceptar llamadas con la autorización de un juez de control especial, que inclusive esos ni conocemos quiénes son, de tan secretos que nos los tienen, y no reúne esta nueva área que descubrimos gracias a las cables o correos, en este caso, que se conocen del ejército mexicano gracias a filtraciones que se han venido, Guacamaya. que se han venido publicando por Guacamaya Papers, vamos a llamarle también para acordarnos de los de Panamá. Y aquí tienes el caso de que ahora sabemos que hay hasta un instituto de espionaje del ejército, pero ellos se dedican, no espían, investigan. El problema es que no tienen autorización de los jueces de control para hacerlo y están reconociendo que lo que tanto criticaron a finales del sexenio pasado y le echaban en cara a Peña Nieto de que alguien había comprado Pegasus para espiar, ahora no es espionaje, es investigación. Revisen sus celulares, señores, porque yo creo que hasta nosotros estamos colgados. Sí, seguro. Así es, son acciones de inteligencia, ¿verdad? Las Así que es. utiliza el Es gobierno. ilegal, ¿eh? Es Totalmente, ilegal. sí, Y sí, no sí. es inteligencia. O sea, digamos, la inteligencia se construye a partir de insumos.
es información que se obtiene de fuentes abiertas y de fuentes cerradas. Pero lo de fuentes cerradas implica que necesariamente la autoridad necesita solicitar la orden de un juez. Si no la tiene, lo que está haciendo el ejército es completamente ilegal. Y lo peor de todo es que el presidente lo avala. Sí, lo aceptan, ¿no? Y bueno, lo bueno es de que ya se había acabado la impunidad, se había acabado la corrupción, no eran igual que los de antes, en fin. Pero bueno, ahí juzgue usted el actuar de nuestro gobierno, la 4T. Y bueno, pues un tema más que también hay que checar, que pues ahorita antes de iniciar el programa lo comentábamos, era otro plan B en el tema de los datos biométricos, pues aprobación de los diputados que avalan en lo general el que el Ejecutivo concentre y administre la base de datos nacional del registro civil. Esto, pues, tan gravoso como lo anterior, ¿no? En materia de los datos biométricos, ¿no, Zulia? Sí, o sea, es de que es violación constitucional tras violación constitucional. O sea, ¿de qué manera le vamos a llamar a este gobierno que llegó utilizando los mecanismos de la democracia y del Estado constitucional para desmantelar la estructura que realmente nos ha costado muchísimo trabajo lograr, mal que bien con sus defectos, ¿no? Pero habíamos avanzado en esa materia. Diputados aprobó la Ley General de Operación de los Registros Civiles. Todavía falta que se apruebe en el Senado. Ojalá que la Cámara Alta lo detengan, porque de entrada quieren centralizar toda la operación de los registros civiles, para lo cual la Cámara de Diputados no tiene facultades, es inconstitucional. Claramente se establece que en la Constitución que los registros civiles son materia de las entidades federativas, por ende, la Cámara de Diputados a nivel federal no puede emitir una norma que intervenga en la estructura y funcionamiento de los registros civiles a nivel de las entidades federativas. Eso por un lado. Ahí hay una primera transgresión a la Carta Magna. Y segundo, se va a crear un comité que va a depender de la Secretaría de Gobernación, y todos los actos que se lleven a cabo en los registros civiles, el registro de nacimiento, matrimonio, las anotaciones que se tengan que hacer a las distintas actas, en general todos los actos jurídicos que registran los registros civiles, van a estar concentrados en la Secretaría de Gobernación a través de diversos datos, entre ellos los datos biométricos de todos los mexicanos. Eso es lo que se pretende. En la última intención que habíamos tenido con el tema de los datos biométricos era el PANAUT, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que la Corte ya determinó que era inconstitucional, un gran fracaso para el gobierno de López Obrador, y vuelven por sus fueros de nueva cuenta. Quieren que los mexicanos le proporcionemos al gobierno nuestros datos biométricos, cuando en realidad todo esto no tiene ninguna otra intención más que control social, porque para eso sirve, para realizar control social desde la Secretaría de Gobernación, y por el otro, también pues para utilizar mediante el mismo control social, utilizar presiones para ellos mantenerse en el poder. Esa es, digamos, que su clara intención disfrazada de ley de operación de los registros civiles, que es, digamos, nuevamente es otra batalla que también se tendrá que ganar en tribunales en caso de que el Senado también apruebe esta nueva norma. Sí, este tema también habla de crear el Sistema Nacional de Registro de Identidad, el conocido el SID, según las siglas, y que igualmente será controlado por también la Secretaría de Gobernación, y que pretende, pues, inscribir y registrar las actas de nacimiento, de funciones, matrimonios, divorcios y los trámites de adopciones.
En fin, una serie de situaciones que intervienen ya con el desarrollo de lo que hace el registro civil en cada entidad. Héctor, pues gravoso también este punto, ¿no? Mira, no gravoso, preocupante. En primer lugar, le quitan el registro civil a los municipios, que realmente es donde más fácil se puede registrar un individuo. Ujú. Y es donde más cercanía con la gente hay. A mí se me hace un garrafal error quitárselo a los municipios y dejárselo a los estados. Esto va a generar también una serie de favoritismos del gobernador en turno para nombrar a sus oficiales del registro civil en todo el estado, con lo que implica las remuneraciones. Por lo de los datos biométricos y la información de datos en posición de particulares en posición de una dependencia de gobierno, sí me preocupa mucho, pero no me preocupa tanto los biométricos, porque acuérdate que nada más, bueno, más bien dice la reforma esta, que nada más los van a poder obtener cuando uno realice actos en el registro civil. El biométrico del bebé, pues no me preocupa que lo tengan, ni el iris, ni nada por el estilo, porque además no nos dicen qué biométricos son los que van a regular, le dejan a un reglamento posterior que debe emitir la Secretaría de Gobernación. Entonces, Igual que no el sabemos PANAUT. realmente qué biométricos van a pedirnos, pero vamos al más extremo, ¿verdad? Si registro huellas dactilares y iris del menor, pues ya cuando crezca y pueda hacer dagas o hacer algo políticamente, pues ya no van a ser coincidentes. En los adultos, pues preocupante el que se case, porque ahí sí le van a fichar los biométricos. Entonces mejor no hay que casarnos. Y ya cuando nos moran, cuando tengamos que fallecer, pues que me tomen los biométricos, pues que los tomen, porque a para nada les sirven, ¿verdad? Entonces, por eso no me preocupa tanto, tal y como quería el gobierno federal controlar, y por eso empezó también el pleito con el INE este sexenio, porque querían que el INE entregara toda la base de datos de biométricos a la Secretaría de Gobernación. ¿Con qué fin? Político, control. Claro. Entonces, ahí sí era preocupante. Pero esto de registros civiles me preocupa más por el punto de vista operativo. Y de última hora metió uno de los diputados de Morena una adición al proyecto como venía consensado de la comisión, donde hacen una bola de cambios que yo no sé qué pretenden o por dónde van, porque quieren controlar, bueno, más bien permiten que haya cambios en el registro civil hasta con el tema de aquellos que sienten que son de otro sexo y que les van a dejar que simplemente por la percepción sexual puedan hacer reformas en sus códigos, en sus registros civiles, y eso se va a mantener oculto también para que la gente no se entere que aquel individuo se cambió por percepción y que puede registrar desde su operación ahí. Todos esos que se han hecho la jarocha van a ir a registrárselo luego de otro modo. Eso sería lo Porque preocupante. eso es, digamos, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte. Eso Sí, ya pero se va puede más allá, hacer. no tenían por qué hacerlo ni registrarlo. O sea, tú naces hombre y mujer y así se te registra. Sí, sí, pero quienes deciden y se deciden ser armónicos con su percepción y con sus identificaciones, tienen el derecho, ya lo dijo la Corte, tienen el derecho y ningún registro civil les puede negar una nueva acta de nacimiento y la anterior digamos que se mantiene en el anonimato. Así es. Pues con esto llegamos prácticamente al final del programa. Gracias, Surya. Gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y que tengan una excelente semana. Aquí nos vemos próximo viernes. Hasta entonces.